Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy te voy a hablar acerca de casas infestadas, invocaciones familiares y dones infernales. Pero antes de iniciar, permíteme decirte algo. Yo sé que la semana pasada no tuvimos el material completo, no estuvimos ahí para ti, pero es porque te tenemos una sorpresa. Una sorpresa que te la iremos dando poco a poco. Pero hacerla ha sido un tema que nos ha tenido varios días, pero eso va a quedar para otra ocasión. Lo que hoy nos toca a todos nosotros, inclusive a todas las personas que dicen ¿de qué está hablando? Espérate un segundo. Lo que hoy nos toca a todos nosotros son historias aterradoras que hoy no te van a dejar dormir. Así es que no demos más dilación y comencemos. Todas las personas pueden percibir temas paranormales y yo sé que aquí muchos van a decir, es cuestión de elevar y la energía y el tercer ojo y sintonizar, pero realmente, mi creencia es que algunos sí y algunos no. ¿De qué depende? No tengo ni la menor idea. Y también existe la situación en la que algunos, algunas veces, no siempre, y también no perciben lo mismo. Ahí te va una situación que vivió Citlali. Y Citlali vivió algo que está horrible. Y de hecho fue un evento, y gracias a Dios, y me lo dice así, después de eso creo en Dios, en los ángeles y en los demonios, y bendito Dios no ha vuelto a pasar y no quiero que vuelva a pasar nada. Citlali lleva una vida normal. Tiene cerca de 16 años y lo único anormal en su vida es que sus abuelas son vecinas. Una vive casi enfrente de la otra. ¿Por qué decidieron vivir una enfrente de la otra? ¿Quién sabe? Sus papás no se conocieron como vecinos. Sus papás se conocieron en cuestiones de trabajo y años después de que son pareja, viene la mudanza de una de las abuelas enfrente de la otra. Eso, lejos de ser algo bonito, se había transformado en puras disputas, porque por alguna u otra situación se habían vuelto envidiosas una de la otra. Y entonces estas abuelas que en un principio se trataron bien, después se trataban frío y después ya no se trataban. Y después, ay del que fuera a visitar a la otra. Porque el que fue a visitar a la otra, ¿cómo tenías tiempo para ella y para mí no? Y se ponían las situaciones bien complicadas. Porque las señoras cuando estaban ya en esa actitud, no estaban en una actitud de escuchar. Estaba muy divertido una parte que me dice Citlali. Dice, las dos parecían que habían ido a ponerse de acuerdo en algún lado porque actuaban igualito. Cuando una cumplía años, la otra toda envidiosa. Pues esa fiesta no está padre. La mía, la próxima, va a estar mejor que esa. Y todo el tiempo estaban compitiendo con sus cumpleaños. Mi abuela, digamos la de la acera sur, cumplió años. Ese día que cumplió años, lamentablemente, narrador, a mí se me había olvidado. Y me había ido a visitar a mi abuela de la acera norte. Vivían prácticamente enfrente. No había forma en la que estuvieras como que fuera de su radar, porque les encantaba estar viendo por la ventana casi todo el día. Les encantaba el chisme a las señoras. Entonces cuando me voy con mi abuela de la acera norte, que al poco rato me llega una llamada de mi mamá a la casa de mi abuela. Tu abuelita está bien sentida y bien enojada. ¿Cómo puede ser que tengas tiempo para tu otra abuela cuando es el cumpleaños de ella? Y donde me dice eso, no, narrador, pues me sentí bien mal y dije, en la bronca que me metí. Me despedí de mi abuela. Cuando voy saliendo de la casa me dice, ojalá tengas corazón para volver porque ya sé que te vas por la otra. Y me cierra la puerta y yo, no puede ser. O sea, ya me metí en doble problema por nada. Yo me había salido, narrador, para irme a casa de mis papás, vestirme, ir a comprarle un regalito y ya írselo a dejar a la otra abuelita para ya evitar problemas. Yo no había metido el doble de problemas sin deberla ni temerle por querer actuar como de buena fe. Pero bueno, así son las cosas con estas señoras. Así es que ya voy media cabizbaja, ya estoy pensando si vale la pena o no comprar el regalo a mi otra abuelita. Y ya llego a la casa, me visto. Salgo para una tienda departamental para comprarle una ropita muy bonita a mi abuela. O tal vez por ahí unas arracadas o algunas joyas que sean de fantasía, pero bonitas porque a mi abuela le encanta lucirse. Me encontré un anillito ahí de fantasía muy coqueto. Me encontré una blusita y un par de calcetas acolchonaditas bien calentitas que le encantan a ella. Y dije, con esto se va a contentar la señora. Y para que la otra no se ponga triste, le compré lo mismo porque son la misma señora partida en dos, narrador. Y traigo los dos regalos. Uno lo meto en la cajuela del carro, el otro lo traigo ahí en las manos. Voy caminando a la casa de mi abuela, le entrego el regalo, me recibe muy fría, el resto de la noche es ganármela. Yo sé que le encanta que le está en ruegue y yo de mensa ahí estoy. Pero ya después de 2 horas, la señora está muy bien. Brindamos los primos, brindamos con los tíos y se me subieron un poquito las copas. Como vivo muy cerquita, vivo a 2 cuadras y es un barrio bien segurito, yo dije mejor me voy caminando a la casa y evito cualquier cosa.
Aparte que me dio un poquito el aire fresco, ya lo ocupaba porque fue un día de muchos mal viajes por estas dos señoras. Voy caminando por la calle, cruzo de donde está mi otra abuela, la de la acera sur, la que había visitado en la tarde, sigo caminando y de repente, cuando ya estoy como a una cuadra de la casa, siento un frío muy fuerte, pero es un frío horrible, horrible, horrible. Es una sensación como si mi cuerpo se pusiera helado, como si de repente me dejara de correr la sangre. Era muy raro porque al mismo tiempo que sentía un frío pero tremendo, pero era un frío que venía desde dentro de mí, me empieza a palpitar el corazón. Horrible, narrador. Como si hubiera corrido y corrido y corrido y como si no hubiera respirado en ningún momento. La boca se me seca toda y empiezo a sentir un pánico, pero una necesidad de correr de ahí, de huir, de moverme algo. Y todo eso que duró como unos 2, 3, 4 segundos me desconcierta de una manera tremenda. Volteo a todas partes, desorientada, desconcertada. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué pasa aquí? Respiré algo, me tomé algo, estoy mal. Mi cerebro está como todo, carburándolo todo de manera muy, muy rápida. Y entonces me congelo porque en una de esas volteadas veo una casa que de repente está y ya no está. Y por un segundo me cruzó en la cabeza, me quedé ciega. Veo que otra vez está ahí la casa y no entiendo qué está pasando. Cuando parpadeo 2, 3 veces, veo que es una sombra enorme que le está cubriendo y la sombra se vuelve como que a desdoblar y entonces se hace pequeña y es como si fuera una persona muy, muy alta que de repente traspasa la puerta principal de la casa y se mete. Siento un miedo y un terror que jamás, jamás le desearía a nadie. Era como si me hubiera vuelto nada y estuviera enfrente de algo enorme que me puede devorar en cualquier segundo. Me sentí la presa, la víctima de algo con lo que no puedo hacer nada para defenderme. Y estando ahí, de repente, en un segundo el miedo se va, todo regresa a la normalidad, todo está como en la temperatura que debería de estar, me puedo mover y es como si esa cosa se hubiera ido y lo que sentí es, no sé, su presencia, su aura, algo. Me voy caminando a la casa, narrador, y yo nada más pienso, pues que algo me pasó en la cabeza. O sea, que tal vez aluciné por lo que bebí, que tal vez le echaron algo a las bebidas, y al día siguiente voy a estar muy al pendiente de qué estoy viendo, de qué estoy escuchando, porque eso no fue normal. Esa alucinación que tuve está muy extraña, así es que llego a la casa, duermo de manera muy intranquila, me levanto al día siguiente cerca de las 2 o 3 de la tarde, lo cual es totalmente atípico, falté al trabajo sin avisar, me dicen que me intentaron despertar y no podían, y bueno, a partir de ese día, durante casi 8 meses, comencé a ver sombras, y sombras, y sombras. En cementerios, en casas que decían que estaban encantadas, yo veía sombras. Lo peor eran las formas. Parecían como si fueran humanas, pero eran como si quisieran las sombras tomar la forma de un ser humano y después se volvían a deshacer y eran como un tipo de bruma. Todo esto hubiera quedado en me estoy volviendo loca si no es porque en la casa de una amiga yo veo una sombra que pasa y después de eso escucho una puerta que se abre y se cierra. Mi amiga se asusta mucho y me dice, odio que pase esto aquí, esta casa está embrujada. Y entendí que las cosas que yo estaba viendo son parte de las que provocan esos ruidos y esas cosas en las casas. Un día me levanté, otra vez, después de dormir mal toda la noche, pero dormirme hasta muy tarde, atípico totalmente, y dejé de ver las sombras y dejó de pasar eso en mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me ocurrió? No tengo idea. Pero que ojalá que esas personas que dicen que tienen dones, si lo vivieron como yo, ojalá que un día se les quite como a mí me pasó. Cuando inicié el canal y se los he contado en repetidas ocasiones, yo quería escuchar historias, quería invitar personas que me vinieran a contar algo que habían vivido, porque me fascina preguntar en todas partes si alguien ha vivido algo descabellado, paranormal, inexplicable. Y esa fue la primera temporada, esa temporada en la que no aparecía. Ahí hubo una circunstancia que se repitió de manera continua, que durante las siguientes temporadas se volvió una gran interrogante. Hoy vuelve a haber una historia en torno a esto y es algo que es llamativo, extraño y hay especulaciones científicas, pero realmente personas que están en el campo de la ciencia, muchos que están ahí, no saben exactamente por qué pasa esto. Vamos al grano. Hay un fenómeno que ocurre cuando las personas están muy cerca de pasar al otro mundo, cuando están a punto de pasar a otro plano, o si en tu creencia no existe nada de eso, simplemente cuando están a punto de fallecer.
Este fenómeno ocurre de forma frecuente en hospitales, en casas y con personas de todo tipo, desde niños, adolescentes, adultos, personas mayores, hombres, mujeres, de todas creencias, religiones, estilos. Y es que, en ocasiones, en sus últimos minutos, comienzan a ver a personas con las que convivieron en su vida. Una chica, vamos a ponerle de nombre Estela, me dice: narrador, yo siempre había creído que no existía el más allá y que realmente ese era un tema que pues, la gente crédula, la gente que tiene alguna religión que le instauraron cuando era pequeños, las personas que no tienen un buen raciocinio, porque ¿cómo va a existir un más allá? La vida se acaba y se acabó. Dice, pero eso fue durante muchos años hasta hace apenas 2. Hace apenas 2 viví 2 eventos, 2 situaciones que me llevaron a cuestionar mucho todo. El primero tiene que ver con mi papá. Mi papá era una persona 100% agnóstica. Él necesitaba para creer algo, primero verlo, tocarlo, que sea algo tangible. Nos hacía cuestionar toda la realidad y de hecho cuando has hablado acerca de tu papá, me siento muy identificada. Mi papá era así. Todo lo debes de cuestionar. No te quedes con las ideas que te dicen otros. Mi papá, él nos dijo desde muy pequeños que muy probablemente, porque no lo dejó como una ley, pero decía muy probablemente, después de que partamos de este mundo, no hay nada. Así es que disfruten su vida, hagan lo que tienen que hacer, nunca frieguen a los demás, y era algo que nos repetía como continuamente. Acuérdate que no te vas a llevar nada, acuérdate que después de aquí no hay nada, así es que no desperdicies oportunidades, así es que haz lo que tengas que hacer, así es que lucha por tus metas, así es que busca tener experiencias y vida. Mi hermano se volvió un desenfrenado como no tienes idea. Eso le hizo quitarse todos los candados que podía tener la moral y mira, a lo que fuera le entraba. Y le ha ido como en feria en varias cosas y le ha ido bien en otras. A mí me llevó más a no desperdiciar oportunidades. Me ha ido muy bien. Fui creciendo en mi trabajo, tuve la oportunidad de tener ahí un par de negocios a la par y me he visto como eso, una persona en el buen sentido oportunista. Siempre que hay una oportunidad, la voy a aprovechar. Siempre y cuando esa oportunidad no sea aventajarme de alguien. Y es algo que mi papá me lo dejó como muy claro. Mi papá era una persona de esas que son íntegras, hechas de una sola pieza. Una persona que tenía como su propio código y jamás le faltaba y siempre convivía muy bien con las gentes de alrededor. Yo le aprendí muy bien eso. Bueno, te digo todo esto para que entiendas que el tema del más allá, el cielo, las almas, no era un tema que habláramos en casa. De hecho, estaba descartado. Por un porcentaje altísimo, por experiencia de todos, no había más allá nada. Mi papá viene de una familia muy católica y él cuando ya llegó a cierta edad, digámoslo cerca de los 40, se deslindó por completo de sus padres y de hecho tenían una cierta enemistad porque mi papá no les guardaba rencor, pero ellos no soportaban que él dijera esa frase con nosotros. Eso acerca de no existía nada más y que muy probablemente después de que se acabe ya no hay nada. Para ellos era una ofensa tremenda, entonces eso hizo que se separaran mucho. Y mi papá no estaba arrepentido porque él decía, bueno, yo no les hice ningún daño, es mi forma de pensar y la tienen que respetar, así como yo respeto la de ellas. Bueno, narrador, él se pone mal, le detectan una enfermedad terminal. Por situaciones con el hospital y nuestra economía que en ese momento no nos los permitía, y porque también un doctor fue muy sincero con nosotros, nos dijo, deja que tu papá esté conviviendo contigo y con los suyos de aquí hasta el final, porque él lo encontraron en una etapa muy avanzada, en la que cuando estaban haciendo los estudios y estaba viendo apenas el doctor qué pronóstico nos daba, avanzó de manera tan agresiva en ese momento que el doctor dijo, es que no hay nada que hacer. Y no los quiero dejar en la calle con esperanzas falsas. Disfrútenlo el tiempo que tengas que disfrutar. Y de hecho a mi papá le dijo, podemos seguir esta vía, podemos seguir la vía de tratamientos, pero señor, lo va a dejar muy desgastado y ya para como está ahorita, tal vez pierda la conciencia muy pronto y va a estar así, de manera permanente. Entonces, yo no quiero tomar esa decisión por usted. Le abro las 2 vías. Viva usted lo que tenga que vivir o sigue el tratamiento y veamos qué pasa, pero desde mi perspectiva, no le voy a dar falsas esperanzas. No veo aquí para dónde hacernos. La suscriptora me dice, nos cayó como balde de agua fría toda esa noticia, narrador. La familia entera, mi hermano comenzó a cambiar como no tienes una idea. De una semana para otro ya no era ¡ay, loco! Que andaba siempre de fiesta. Le bajó por completo y empezó a buscar tener una cercanía con papá porque entendía que ya se iba a ir. Eran los últimos momentos con él. Un día, una semana, un mes, 6 meses, quién sabe. Mi papá nos aguanta un año. Un añito. Y en ese añito yo busqué como tener todos esos contactos con él
que no habíamos tenido por cuestiones de trabajo, por lo que yo me había entregado como a mis metas, y tenía una pareja. Y tenía ya como 7 meses con esta pareja y nos estaba yendo como que todo muy, muy, muy bien. Y mi papá le caía muy bien mi pareja y bueno, estaba yendo todo formidable, yo no sentía arrepentimientos. Mi mamá, Dios santo, esa es otra historia. Todo el tiempo era una lloradera en casa, era una telenovela, teníamos que estarla consolando y todavía le decíamos, es que aproveche el tiempo con papá, pero la señora se echaba siempre como que a llorar. Cada quien vivió el duelo a su manera. Yo doy gracias a la vida porque me dio oportunidad de tener esos momentos con él, pero te cuento todo esto para que entiendas que somos como más racionales que cualquier otra cosa, excepto mi mamá. Mi mamá es muy emotiva, pero mi hermano empezó a racionalizar más las cosas. Yo soy muy racional desde hace mucho tiempo gracias a mi papá. Y mi mamá, bueno, ella siempre ha sido así. Es el corazón de la familia, por así decirlo. Como una semana antes de que papá parta, yo empiezo a escuchar algo súper extraño en la casa, que me ponía la piel chinita. Escucho la voz de mi mamá hablando en el pasillo del segundo piso, pero hablando muy bajito, al grado en el que mi mamá no es así, me extraña que esté hablando así. Yo subo las escaleras al segundo piso para escucharla y cuando llego al segundo piso sigo escuchando la voz de mamá. Cuando entonces escucho un auto que entra a la cochera, se escucha que se apaga, ese es el vehículo de mamá, esto está muy extraño, y entonces abren la puerta y escucho la voz de mi mamá hablándome pero de manera abierta y el murmullo del segundo piso se apaga, ya no está. Súper extraño. Pasa 1 o 2 días y vuelve a pasar lo mismo, pero ahora con la voz de mi hermano. Muy, muy extraño. Es un murmullo que no termino de entender qué habla, qué dice, qué sucede. Y en esa semana, ya cuando estamos llegando a los últimos días, estábamos hablando que ya para ese momento nos turnábamos los tres porque papá estaba en cama, le llevábamos de comer, lo bañábamos. No porque fuera autosuficiente, es que era un dolor terrible el que estaba viviendo. Y bueno, nosotros respetamos que él quiso vivirlo así y estábamos ahí con él. Y el último o los últimos días escucho otra voz, pero esta voz, esa es la que me puso la piel chinita. Es mi voz que está en el pasillo del segundo piso. Me estoy escuchando hablar a mí en lo bajito y me pone la piel chinita, se me eriza toda. Subo las escaleras y es cuando escucho que hay una segunda voz y es mi papá hablando. Está murmurando, respondiéndole a la otra voz que es mía. Ni siquiera me quise meter en el cuarto de mi papá, quise respetar como que su espacio y la verdad es que también me dio demasiado miedo. No entendía qué estaba pasando, me hace sentir muy confundida. El día que fallece papá me pasa algo inaudito, algo que no te puedo explicar, no entiendo y de hecho me llevó a mí a buscar un poquito de tratamiento psiquiátrico, pero después vas a entender por qué mejor lo detuve. Estoy en la sala, estoy con mi pareja, mi mamá está ahí, mi hermano está ahí y comienzo a escuchar las voces de mi mamá y mi hermano en el pasillo de arriba y también la mía. Mi pareja me ve que yo estoy como que cambiando el rostro, estábamos en medio de una conversación cuando yo estoy volteando para el pasillo de arriba hacia las escaleras y entonces él me dice, ¿qué te pasa? No los escuchas. Él se me queda viendo con una cara de preocupado y yo lo volteo y le digo, no me volví loca, en serio. Estoy escuchando unas voces en el segundo piso, ¿no las escuchas? Y él me dice, no hay nada. Aguza el oído, agudízalo, o sea, ahí están. Y volteó con mi mamá y con mi hermano, escuchan las voces. Y mi mamá y mi hermano se voltean a ver con una cara de preocupación de, ya la perdimos, esta se volvió loca. Y yo nada más volteo a decirles, a ver, espérenme. O sea, realmente no escuchan eso, me voy a callar, pongan atención. Y todos agudizan el oído y no. Y para mí se hacían más claras. Y es entonces cuando entiendo qué está pasando. Después de nuestras voces, yo no escucho la voz de mi papá ya hablaba muy débil. Pero después de nuestras voces, comienzo a escuchar las voces de mi abuela y de mi tía, que tienen más de 10 años fallecidas. Volteo con mi familia y les digo, ya se nos va papá. Y mi mamá me dice, ay, no empieces con eso y empieza a llorar. Y le digo, es en serio, vamos arriba, ya se nos va. Vamos subiendo las escaleras. Y cuando subo el último escaloncito y camino el pedacito antes de la puerta, todas las voces se callan a la vez. Y cuando entramos, papá nada más nos está estirando la mano y cae y en ese momento falleció. A mí se me hizo algo tan fuerte que yo sentí que me estaba volviendo loca, que era una coincidencia, papá ya estaba muy mal. Entonces empecé a escuchar voces porque mi papá se iba y dije, esto es una alucinación. Me puse a investigar si en tema de la familia había algo de algún gen por ahí, de algunas enfermedades mentales. Empecé a hacer investigaciones con los tíos que nos quedaban, todo lo del lado paterno y por si acaso todo el lado materno también, primos y todo, me veían como la loca narrador. 2 meses estuve así y con tratamiento. No recuerdo ni qué medicinas me recetaron,
Yo me sentía más tranquila, al mismo tiempo estaba muy estresada conmigo porque no confiaba en mi percepción, pero bueno, la vida sigue. Y es entonces cuando a una tía de mi pareja le detectan la misma enfermedad, mismo lugar en el que la tenía como situada y lamentablemente misma etapa que tenía mi papá. Mi pareja le pega mucho, esa tía decía que era como su tercer mamá, porque eran 3 hermanas y las 3 lo habían cuidado de pequeño. La tercer mamá de ella se estaba yendo y ella no sabía cómo tomarlo. Entonces yo decidí que le iba a acompañar todo el tiempo, todo lo que necesitara. Ella estuvo ahí para mí. Y a partir de ahí, narrador, yo sigo con mi terapia, estoy llevando mi vida, sé que está viviendo un momento difícil. Yo tuve la oportunidad de vivir un año con mi papá. Su tía le dan un muy mal pronóstico, 2, máximo 3 meses, y va empeorando día con día muy rápido. Y un día que estamos en casa de la tía, justo en una reunión familiar, porque todos se están yendo a despedir porque ya no saben cuándo va a ser el momento, y la tía aún está consciente, con mucho dolor pero consciente, estamos todos en la sala, cuando comienzo a escuchar un montón de voces que están hablando entre nosotros, pero no hay nadie. La conversación era una conversación que había silencios muy prolongados, y de repente alguien decía un recuerdo, decían algo y todos se reían y después un sollozo por ahí y silencio prolongado. Bueno, cuando llegó uno de estos silencios, narrador, voces entre nosotros, muchas voces, muchas, y empezaron como a moverse las voces, no las personas, las voces iban rumbo al cuarto y le agarro la mano a mi pareja y le digo, ve y despídete ya. Y me dicen, no estoy preparada. Y le digo, despídete ya, ahorita, tienes apenas segundos. ¿De qué hablas? Por favor, ve. Y se para mi pareja, va caminando para allá. Yo sigo escuchando voces y voces que van caminando para allá, que van andando hacia la habitación. Mi pareja llega, va, le da un abrazo y falleció en sus brazos su tercera mamá. Porque las voces se apagaron justo cuando ella entró al cuarto, cuando fue a darle un abrazo y un besito, ahí se apagaron y ahí se fue. Dice, narrador, no vi nada, pero a mí me queda claro que sí, las personas que en algún momento convivimos, que con algún momento estuvieron ahí y generamos lazos, pareciera desde lo que viví que nuestros últimos momentos van a venir a visitarnos. Y como te decía, es una cuestión en la que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre después. He hablado con varios médicos y hay muchos médicos que me dicen, mira, hay estudios que hablan acerca de diferentes factores que pasan en ese último momento y que por eso tal vez ocurre. Desde mi experiencia, no se explica. No se explica. Hay personas tan frías que están, o sea, tú las ves tan cerradas y son de estas personas que vivieron tantas cosas tan amargas o hicieron tantas maldades a tantas personas o les hicieron tantas maldades que el corazón se les apagó. Y estando en esos últimos momentos, recuerdan a esas personas y hablan con ellas y son momentos en los que se transforman. Pero cuando ves un proceso tan largo, te das cuenta que eso no es normal. Es algo diferente, es algo que está pasando en ese momento y al poco tiempo, porque no siempre es en ese instante, al poco tiempo, esas personas parten. Es raro, no pasa con todos, pasa con algunos y muchas veces con quien menos te lo esperes. Pero eso me llevó, en esta parte nostálgica que les digo, no es nada más por el tipo de fenómeno, es porque es un fenómeno bastante extraño en el que todos en algún momento estaremos ahí. Pero hay una persona que me hizo ver una parte muy aterradora de este fenómeno y se los quiero compartir. Y es algo que se contó allá, creo que en la primera temporada. Cuando iniciamos con el WhatsApp de las pesadillas, que por cierto, prepárense porque el número va a cambiar muy pronto. Pero cuando iniciamos con ese WhatsApp de las pesadillas, una de las primeras personas que me mandó una historia fue una historia muy horripilante, muy fuerte. Y me decía, mira, narrador, yo era muy cercana a mi abuela. Mucho. Mi abuela era una persona de armas tomar, de un carácter, pero pesado. Ella, cosa que decía, cosa que se hacía, y nadie tenía derecho a cuestionar a la abuela, no importa quién fuera. El abuelo también tenía su carácter, pero con mi abuela se doblaba por completo. Te digo esto porque mi abuela ante nadie se mostraba vulnerable. Cuando fue con el doctor y el doctor le dijo, pues estas ya son cuestiones de la edad, señora, váyase despidiendo, lo volteó a ver con una cara y le dijo, a mí no me va a decir cuándo me voy a morir. Váyase despidiendo usted y dele gracias a Dios que está separado de donde yo estoy ahorita, porque si no le meto una friega. Dice, y el doctor se quería aguantar la risa y volteó conmigo y me dijo, ¿qué energía tiene? Yo creo que sí te dura unos 10, 15 años más. Mi abuela ya estaba bien malita
pero su carácter no se lo apagaba nada. En la casa en la que ella vivía era una casa muy grande, fue una casona. Ella y mi abuelo tuvieron sus negocios, les fue muy bien, y esta casona que hicieron nunca la disfrutaron con sus hijos, porque fue ya cuando eran ya bastante mayores y todos los hijos se habían casado. El abuelo era como que el sueño que le quería cumplir a la abuela, porque ellos ya son de otras generaciones y siempre habían pensado como tener una hacienda. Pero ya para su edad y por cómo había cambiado la historia desde que ellos eran pequeños hasta la actualidad, tener una hacienda no era viable, no iba a suceder. Así es que construyó una casona. Esta casona, ya para cuando está mi abuela en sus últimos días, en sus últimos meses, la casona está como con una vibra rara, está vacía. El abuelo había fallecido unos años atrás y nos íbamos turnando todos los sobrinos. Te voy a decir la verdad, nos turnamos para vivir en la casona. Eso de andar cuidando a la abuela era puro cuento, porque la abuela demandaba, no pedía ni necesitaba cuidados, demandaba. Se ponía a gritar desde su cuarto: ¡el desayuno! ¡El desayuno! Y ahí de ti que no se lo llevaras en 10 minutos o que no te aparecieras en la puerta diciéndole: ya se lo estoy preparando, aunque fueran puras mentiras, porque la señora se ponía mal. Cuando me toca a mí estar en esa casa, yo estaba estudiando la facultad. Cuando estaba estudiando la facultad me tocaban exámenes bastante pesados, lo que hacían que yo me desvelara en la noche. Pero rumbo al cierre de la vida de mi abuela, la casa se empezó a tornar bien extraña, bien rara. Se sentía fría, se escuchaban pasos, escuchabas murmullos, de repente escuchabas un portazo en una puerta y, para ser claros, cualquiera puede pensar: es que se te metió alguien, es que un ladrón. En esa casa no se podían meter. Aparte vivíamos en una colonia muy segura y aparte eso fue hace muchísimo tiempo, cuando mi ciudad era demasiado segura. O sea, no pasaban robos y no nada. Mi abuela era muy querida por toda la gente del barrio, la cuidaban. Pues no, olvídate. Nadie se andaba metiendo a la casa. Se escuchaban portazos. Ibas y vigilabas, todas las puertas igual. Las que habías dejado abiertas, las que estaban cerradas, cerradas. En una noche empiezo a escuchar a mi abuela, que empieza a gritar: ¡lárguense! ¡Lárguense de aquí! No, a mí no me van a llevar. A mí no. Tú, ya te vi. Vete de una vez. Cuando escucho eso, primero toda la piel se me pone chinita y después reacciono: oye, puede ser efecto secundario del medicamento, ya le habían subido la dosis para cuestiones de analgésicos, puede ser que tenga alguna alucinación. Yo estaba con un tema en mi carrera también de farmacología, entonces entendí un poquito de ese tema, así es que me arranco al cuarto de mi abuela y sí, la parte cuando sentí mi piel chinita era porque dije: alguien se metió en la casa, pero ya cuando entré al cuarto y el cuarto estaba vacío de mi abuela y mi abuela le estaba gritando al aire, dije: no, ya, está teniendo ahí un efecto secundario. Entonces yo la veo desde la puerta y volteé y me dice: mija, váyase de aquí de una vez, que ahorita aquí no le compete nada y yo me estoy peleando con estas fregaderas que quieren que me vaya ya de este mundo y no me van a llevar. Y cuando me dice eso, yo la volteo a ver pero fría, porque una cosa es que esté alucinando y otra cosa es que esté totalmente lúcida viendo algo que yo no veo. Y parecía eso, parecía que estaba viendo algo y que no, porque dirigía la mirada a 3 puntos, nunca lo cambiaba. Entonces yo le decía: a ver, abuela, ¿qué es lo que está viendo? Que no le compete nada, lárguese de aquí. Déjeme discutir, aquí estoy peleando yo, no lo ocupo para nada, váyase de una vez. Y donde me dice eso, pues ya me voy por el pasillo, pero me voy fría de miedo. Llego a mi habitación, estoy sentada porque estoy haciendo un reporte justo para la facultad, y es entonces cuando escucho que hay unos pasos en el pasillo que no deberían de estar ocurriendo. Me da miedo. Voy y me siento en la cama porque me lo estoy alucinando, me lo estoy imaginando qué pasa. La puerta se abre y algo que no puedo ver enorme me tumba contra la cama y me empieza a hacer presión en las manos, en las piernas y en el cuello. Pero es una presión, te estoy hablando de kilos y kilos y kilos que no me dejan ni respirar. Me estoy asfixiando y de repente nada más me acuerdo que mi abuela me decía una oración para espíritus chocarreros. La digo en mi cabeza y esa cosa me suelta ahí. Y me quedé fría. Me voy al cuarto de mi abuela está acostadita en la cama dormidita y entonces nada más voy, reviso que esté bien tapada, le hablo a mis primos y les digo: oigan, vengan a suplir, me pasó esto bien raro. Todos los primos me empiezan a contar historias de terror. Es que yo estaba una vez en la alacena y vi una sombra que pasó, la vi en el espejo y cuando volteé no había nada, pero una sombra como si trajera una túnica y pues yo por eso mejor te dije que fueras a suplirme. Y entonces resulta que tenemos meses supliéndonos porque nos están asustando. Bueno, narrador, nadie me quiso suplir. Nadie. Como una semana después, yo estaba muerta de miedo. Y en esa casa
yo prácticamente llegaba y al mínimo que pudiera invitaba amigas, pero las asustaban en la noche. Nunca me enteré exactamente de qué, nada más al día siguiente me las encontraba ya haciéndose un desayuno y diciendo, eres bien gacha. Y muchas de esas me dejaron de hablar, pero bueno, el punto es este, narrador. Como 2 o 3 días antes de que se vaya, mi abuela me dijo, venga para acá. Y voy para allá y digo, ya abuela, ya le estoy preparando la cena. No es para eso lo que le estoy hablando, véngase para acá. Y me dice, mija, quiero decirle que me trató muy bien y la quiero mucho. Ya me voy a ir. Ya vino aquí mi mamá y ya vino aquí mi viejo y ya me dijeron que ya me llegó la hora. Ya me voy a ir, no sé si hoy, mañana o luego, pero quiero decirle que muchas gracias. Y yo pues le estaba viendo con una cara de, esto no es algo que te digan todos los días, no supe ni cómo reaccionar. No, pues yo también la quiero, abuela. Le di un abrazo y después me dijo, ya estuvo bueno, ya fue mucho. Me paré para ir a preparar la cena y a los 2 días mi abuelita ya no amaneció. ¿Qué exactamente fue lo que mi abuela vio? ¿Qué fue lo que se me subió encima? Y si realmente la fueron a visitar es fecha que me lo sigo preguntando. Y es que también, en el tema de lo paranormal, los fenómenos que pasan a veces no están tan bien clasificados y confundimos unas cosas con otras. Ya de por sí son cosas que se supone que no deberían de estar pasando. Te digo esto porque hay una historia que me mandaron que no sé en dónde ponerla. No sé cómo clasificarla. Te lo voy a contar y si tienes alguna teoría, tienes alguna hipótesis, aventúrate y escríbelo aquí en los comentarios. Es una persona, le vamos a poner de nombre Darío, y Darío tuvo una vivencia muy rara. Contexto de Darío, para que entendamos cuál es el mundito en el que él vive. Él trabaja en una planta tratadora como de químicos, un trabajo bastante peligroso. El área en la que está, aunque no está metido en todo el tema como de operación, sigue estando en ciertas zonas de riesgo. Él tiene como que más un tema de manejo de personal. Es muy bueno en lo que hace. Ha ido escalando, ha brincado de una a otra, pero esta empresa lo acogió y se ha transformado prácticamente en su casa porque lleva ya ahí 10 años. En esa planta, que es reconocido y es muy querido, parte de las cualidades que siempre le reconocen es que es muy metódico, tiene los pies muy aterrizados y es una persona que es muy puntual en lo que dice, en lo que hace. No se anda con paja. Él, si le pides una historia, un cuento o algo, te contaría nada más un par de cositas y te le quedarías viendo como qué más pasó y te diría, eso es todo. Porque él es alguien concreto. Es una persona que tiende a irse nada más como a lo sustancial, a la parte más importante, a sintetizar todo, porque en su trabajo se lo vuelve muy eficiente. En su casa, él vive con una pareja desde hace 10 años. No están casados porque él no cree en el matrimonio y su pareja está perfectamente bien. Tienen un hijo y este hijo que vive con ellos se la lleva muy bien, pero en muchas ocasiones le dice a su mamá, oye mamá, es que papá de plano parece robot a veces. Si está dentro de algún tipo de espectro o no, eso es un tema aparte, pero esto es para que nos entendamos cómo es él más o menos. Su vida es rutinaria. A él le gusta llevar las cosas con cierta metodología. No es tan cuadrado, Si le cambias la metodología, no es como que vaya a entrar él en un lío, pero le gusta su rutina. Le gusta establecer su rutina, sus tiempos para cada cosa. Se lo cambias, le batalla un poquito, pero sí se adapta, no hay problema. Pero después, en la primera que te descuides, regresa a la rutina porque por algo la eligió. Y solo cambia de rutina cuando lo que le propones sí es mejor y le dejas claro por qué y él acepta. No es una persona berrinchuda, es una persona, digamos, que equilibra, que sopesa las cosas y elige. Ya entendimos cuál es el parámetro en el que está. Cosas que no pasan en el mundo de Darío. Lo sobrenatural. Los fantasmas. Oye, Darío es una persona muy creativa. Nada de eso. Darío es muy puntual. Fin. Tema de sobrenatural, tema religión, tema espiritual, tema de emociones. Eso les tocan a su pareja. Su pareja es tan buena con eso. Él se siente tan encantado y a veces le dice de una manera muy fría, pero también muy honesta, me gusta el equipo que hacemos. Tú te encargas de todo lo que a mí no me importa. Y se refiere a todos estos temas, porque como tienen un hijo, el hijo llega a veces con ciertas preguntas que él no puede responder porque son temas que ni le interesan, y le dice, eso ve, chécalo con tu mamá. Y le encanta, y su pareja le encanta porque todos los temas que para ella son aburridos, pesados, cansados, a Darío le tocan. Es como si cada quien se encargara de lo que al otro no le interesa. En esa relación y en ese mundo ocurrió algo muy raro que hizo que Darío, cerca de un mes, estuviera en una cuerda floja muy extraña. Un día se levanta
Cuando se levanta está muy agitado, está sude y sude y sude. Su pareja le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás todo bien? Y él dice, no, siento que tuve un mal sueño. ¿Sientes o tuviste? Le pregunta a su esposa. Él dice, siento, no me acuerdo de nada. El día corre normal, Darío llega a la casa y justo antes de cenar le dice, sigo como incómodo, pude haber tenido un mal sueño. ¿Te acuerdas de algo del sueño? No, pero estuve investigando y dicen que apuntes las cosas cuando recién te levantes. Voy a empezar a hacer eso. Día siguiente, Darío está muy agitado y su esposa cuando lo ve sude y sude y sude, pero apuntando en una libreta. Y está apuntando todo lo que se acuerda. ¿Qué soñaste? ¿Estás bien? No me acuerdo qué soñé, pero estoy apuntando cómo me siento. Decían que eso es bueno, que así empiezas a recordar. Y me siento muy agitado y siento mucho miedo. Y siento como si me hubiera quemado. La esposa le dice que se pare, que se quite la ropa, lo revisa. Es un tema totalmente de que aquí puede ser algo médico. Lo está revisando, lo está viendo y le dice, no tienes quemaduras, nada. Le tiene que revisar hasta las plantas de los pies porque Darío es metódico. Entonces le dice, no has checado esta zona, prende la luz, revisa bien el tono de la piel. Si no es algún químico del centro donde estoy trabajando o algo, todo bien. Tercer día, Darío duerme plácidamente. Cuarto día, se levanta a gritos, a gritos. Está gritando, me quemo, ayuda, ayuda, ayuda. Pero está inconsciente y en eso se levanta agitado. Su esposa ya estaba despierta y ella le dice, estabas gritando esto. Y él dice, no me acuerdo de nada. Comienza a apuntar eso. Y para no caer como en un loop que avance así de pasito en pasito, te voy a decir la recopilación de información que tuvo cerca de un mes después. Estaba teniendo un sueño recurrente, un sueño repetitivo. En el sueño, él era él, pero al mismo tiempo no era él. Pensaba como Darío, pero cuando se vio las manos en una ocasión en el sueño, porque el sueño era muy parecido, pero cambiaba en ciertas cosas. Si tenía conciencia, se podía mover y podía ver su cuerpo. Si no tenía conciencia, veía todo como una película. Cuando tuvo conciencia y se vio las manos, notó que las manos estaban muy callosas, tenían callos, y sus manos son lisas. No le correspondían, aparte el grueso de los dedos eran un poco más gruesas en el sueño, pero se sentía como si fuera él. Escuchaba su voz, pero al mismo tiempo no. Era una voz más aguda, más pilluda, pero al mismo tiempo se escuchaba él gritando. Y el sueño era que él estaba en un lugar, hay una explosión, él va corriendo al lugar y cuando llega al lugar hay gases tóxicos y le dicen, la planta 6 tronó, pero hay que irnos de aquí porque el fuego no lo estamos pudiendo parar. Se escapó X químico o hubo tal fuga, algo así. Él está entre griteríos, sirenas, personas que están haciendo como protocolos de seguridad. El lugar no lo reconoce, pero al mismo tiempo le da una sensación de familiaridad. Y es ahí cuando el sueño se torna como a diferentes puntos. En algunas ocasiones, él está viendo como una película, como él se mete hacia donde están las llamas y el humo, después de forcejear con un par de personas, llega a una zona donde hay un grupo como de 6, 7 personas, y ahí donde están les está dando señales y todo se vuelve negro. Pero en otras ocasiones lo que está soñando Darío es que él dice hay que seguir los protocolos y después de eso como una fuerza interna lo lleva a que se meta otra vez a ese lugar y cuando está dentro de ese lugar entiende que las personas que está viendo ahí son compañeros de trabajo que están bajo supervisión y son su responsabilidad. Las señales que él les está diciendo es por dónde se muevan porque él ve después de la columna de humo dónde está el fuego y dónde son las zonas menos peligrosas. Pero es entonces donde algo le estalla cerca y se le empieza a quemar el cuerpo. Ese sueño dura un mes más y pasa algo muy raro. 1. Darío, si lo ves cuando inició esta situación, a 2 meses después, estás viendo a otra persona lleno de canas, el rostro muy cansado, en muchos momentos le tiemblan las manos, tiene ciertos ataques de pánico, la empresa ya le proporcionó un psicólogo, pero aún así no es suficiente, está tomando un par de medicamentos y eso hace que esté como un poquito desconectado. Y hay una situación, la parte de la rutina se perdió por completo. No puede llevar rutinas, está bien desconectado de la realidad, no por alucinado, pero entre el medicamento, los nervios que siente, el miedo a dormir, es una situación de un estrés que no se lo puedes desear ni a tu peor enemigo, algo horrible, horrible, pesadísimo. Y es entonces ahí, en estas circunstancias, cuando a Darío le pasa algo. Y es que un día, cuando se levanta, él trae una sensación y dice, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque hoy es cuando va a pasar, hoy es cuando va a pasar. Y ese día sí pasó algo. Ese día, antes de llegar a la planta,
justo en la gasolinera que dentro de su rutina siempre llegaba en las mañanas a cargar combustible los viernes o los martes, dependía cómo había estado la semana, esa gasolinera tronó un gasoducto ahí cerca y si él hubiera llegado a la hora, probablemente no la cuenta. 2 víctimas fatales, la persona que conducía la pipa y la persona que lo estaba recibiendo. Lamentablemente, pero también de buenas porque podía ser un accidente que escalaba. Pero Darío, por su rutina, hubiera estado muy cerquita. Después de que pase ese accidente del gasoducto, Darío se pone a investigar qué puede ser esto. Y es cuando se topa con las ideas de sueños premonitorios, el poder anticiparte a eventos futuros, cosas así. Pero él no le cuadra, porque no está viendo nada de lo que pasó. Él, los sueños que tuvo, ni siquiera eran en ese lugar, ni correspondía probablemente a las personas que estaban ahí, porque había un grupo de personas que también se accidentaron. Entonces, él no entendía y muy, muy confundido. En el tercer mes, o sea, un mes después de que ocurre esta situación, es cuando habla con su pareja y le dice bien confundido, he estado investigando mucho, yo no sé qué me pasó, no sé qué me ocurrió. Creo yo que lo que estuvo pasando es que tuve un sueño que me daba como una premonición o me mostraba lo que iba a suceder, pero es que ni pasó eso, no entiendo qué pasó. Y le dice la pareja, yo sí sé qué pasó, pero no te había querido decir porque tú no crees en estas cosas. Y le dice, ¿cómo que sabes? Dice, tú no estabas viendo el futuro, tú estabas viendo el pasado. No te sigo. Esto es algo que es desde antes de que anduviéramos tú y yo, y quiero que entiendas que no es algo que te oculté, simplemente es algo que nunca se ha prestado a contarlo. Pero mi tío Álvaro, y entonces se le queda viendo Darío y le dice, ¿cuál tío Álvaro? Exactamente. Mi tío Álvaro era el hermano menor de mi papá. Él trabajó para una compañía gasera y falleció cuando tenía 30 años, como 8 años antes de que tú y yo nos conociéramos. Y este tío, cuando estaba ahí, dicen que se pudo haber salvado, pero falleció porque él estaba muy comprometido con sus compañeros y dicen que se metió a una de las plantas que ya estaba en medio del incendio para decirles por dónde salir. Salieron parte de sus compañeros, eran 7, salieron 3, 4 no la libraron y mi tío tampoco. Dicen que cuando le estaba dando señales, algo estalló ahí, mi tío estaba muy cerquita y ya no la libró. Sí encontraron parte de lo que quedó de mi tío y esperaban siempre la familia que la explosión lo haya noqueado al instante para que no sufriera quemar vivo. Cuando yo escuchaba tus historias, no sabes cómo me sentía. Me ponía muy triste porque entendí que lo que mi tío vivió fue un infierno en vida. Pero bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Lo que te voy a contar es la historia de un tal Nelson. Entiendo que fue como que el abuelo de alguna de las personas que forman parte de la familia nocturna. Nelson, cuando era pequeño, él tuvo una situación bastante complicada durante cerca de 2 años y medio. Tiene que ir a una nueva casa a vivir. Para este momento de su vida, él tiene cerca de 7 años, lleva una muy bonita relación con su papá y su mamá, y es una persona que tiene muchas habilidades sociales, lo que lo llevó a tener muchos amigos en la escuela. Pero ahora con esta mudanza, y que no es a un lugar cerquita, es un lugar bastante lejano de la antigua residencia, también va a tener que cambiar de escuela. Y ahí es el primer problema que está enfrentando. Él ya tenía ahí su grupo de amigos y va a tener que empezar desde cero. Desde el inicio para él fueron berrinches, patadas, enojos, hasta que su papá lo hizo entrar en razón. Y le dijo, hijo, es momento de que madures. Las cosas son así, la vida es así, a veces justo, a veces no, y solo queda echar para adelante. Nelson no lo tomó bien al principio, pero poco a poco no le quedó otra más que adaptarse. La mudanza no fue tan rápida. Primero se fueron a casa de su abuela y después de casa de su abuela se fueron al nuevo hogar. ¿Por qué? Porque esta nueva casa, cuando el papá la adquirió, empezó a hacerle remodelaciones y no eran remodelaciones menores, eran cambios importantes. Tal vez fueron esos cambios lo que provocaron lo que le tocó vivir a Nelson y a su mamá. La casa a la que se fueron era una casa casi 3 veces más grande de la que vivían. Para que tengas una idea, la casa anterior era de estas casas que son rectangulares, alargadas. Tenía alrededor de 2 cuartitos, uno para sus papás, otro para él, y un baño que era compartido. Sala, comedor, cocina, era el espacio más cercano a la puerta de la entrada y era un espacio bastante pequeño. Ahora, era más o menos las mismas dimensiones, pero en 3 pisos. Desde que la vio Nelson, estaba impactado, le encantó. Pero al mismo tiempo, desde que entró en esa casa, justo con un montón de cajas pequeñas porque él no podía cargar cosas pesadas, pero él iba entrando con sus 2, 3 cajitas una arriba de otra y las iba metiendo. Era algo muy raro, porque en varias ocasiones las dejaba rápido en el piso y volteaba, creyendo que estaba a punto de ver a su papá o a su mamá que lo estaban observando cómo trabajaba. Y no, ahí no había nadie.
Pero era muy raro, porque él va a contar a lo largo de toda su vida la misma historia, que él se sentía vigilado. Era como si alguien lo estuviera vigilando. No una presencia mala, no algo desagradable, simplemente como si estuviera vigilado. Cuando están haciendo todos los movimientos de cajas y trayendo el camión de mudanzas, y no sé si también las llevaron en algunos carros de amigos y vecinos, pero eran muchísimas las cosas que traían en cajas. Nelson recuerda una escena que a él le generó pavor. Todos los adultos salen de la casa por cuestiones de momentos para mover algún mueble que estaba pesado y que necesitaban varias manos y necesitaban varios ojos que coordinaran. Nelson se queda dentro de la casa cuando de repente ve que una de las cajas grandes, que están como con las cosas más importantes de su mamá, se levanta muy rápido en el aire como si alguien le estuviera cargando del otro lado y se mueve rápido hacia una de las puertas, y él, por como está sentado y por las cajas que están distribuidas en el lugar, no logra ver quién fregados está cargando la caja, pero él le genera mucha angustia porque es algo importante de su mamá. Entonces va corriendo detrás de la caja y apenas llega al pasillo, que te estoy hablando que pasaron 5 segundos máximo, ahí ya no está la caja. La caja está hasta el fondo del pasillo, lo cual son alrededor de unos 11 metros, está en el piso, está abierta y detrás de ella hay una puerta que se está empezando a abrir lentamente. En ese umbral de puerta se ve absolutamente oscuro, es como si el foco estuviera apagado, pero también como si no hubiera ninguna ventana adentro, lo cual es raro, porque él recuerda haber estado en esa habitación, él recuerda haber visto la casa vacía, y esa habitación sí tenía ventanas, es muy raro que esté tan oscura, y Nelson, estando ahí, quiere acercarse un poco para ver qué está pasando, y cuando la puerta se termina de abrir, solo ve como la caja es jalada hacia adentro por unas manos que él no logra ver. Le entra un miedo tremendo, voltea y cuando voltea, justo ante su cara, está como una manta negra que le impide ver el resto del pasillo. Él entiende que ahí hay alguien parado, pero tiene tanto miedo, que ni siquiera quiere voltear para arriba. Nelson comienza a caminar hacia la derecha, comienza a bajar su mirada hacia el piso y cuando voltea a ver al piso ve 2 pies descalzos de color blanco. Está tan asustado que se aguanta los gritos, corre por el pasillo y cuando está a punto de llegar a la puerta principal, ésta se cierra como si alguien del otro lado no quisiera que él saliera. Se tiene que desviar hacia la derecha y donde ve una ventana abierta se avienta. Ese queda como un recuerdo que le marca la vida y la rodilla, porque la rodilla de Nelson quedó toda dañada. Hay unos buenos moretones, unas buenas raspadas y ese accidente se transformó en el cuchicheo de los adultos el resto de la tarde. Los adultos decían frases como qué niño tan aventado y unos soltaban la risa porque lo estaban diciendo de manera literal. El niño se aventó por la ventana, ¿qué clase de loco hacía eso? Nelson no se atrevía a decir nada. Su mamá no lo regañó, su mamá es una persona muy preocupona. Luego fue a atenderlo cuando escuchó el trancazo, cuando lo escuchó llorando y cuando ve tirado ahí ni siquiera le pregunta. Rápido va y busca gasas, va y busca alcohol y otras cosas que necesitaba para desinfectar. En fin, esa tarde todo se transformó. Esta aventada de Nelson por la ventana, que ellos como papás tenían que tener cuidado, adulto tras adulto haciendo fila para hablar con el niño para que entrara en razón, que no era una forma de darle a entender a sus papás que estaba enojado, y Nelson se tuvo que guardar lo que había visto en esa casa, o más bien, lo que tal vez estaba apareciendo en esa casa, porque nadie más vio la manta, nadie más vio los pies, y nadie más vio esa caja que entró en esa habitación. Hay algo raro, porque las cosas que tenía esa caja, él no sabía exactamente qué había dentro, pero sí recuerda a su mamá durante el primer mes muy molesta, porque dice que alguien le robó varias de sus pertenencias, y decía que todas esas pertenencias venían en una caja. Para Nelson quedaba claro, en esa casa había algo. En esa casa vivían cosas que, quién sabe, pero no eran buenas. Lo asustaron. Y si te asustan, no debe de ser algo bueno. Entonces él mantenía sus precauciones, intentaba nunca estar solo, intentaba nunca estar jugando con las puertas cerradas, nunca estar lejos de sus papás. Y es entonces cuando un día, estando en la casa, se da cuenta que acaba de amanecer y ni uno de sus papás está ahí. Y él, pero como alma que lleva el diablo, donde entra al cuarto de sus papás y no ve a nadie, escucha la regadera y se asoma y no hay nadie ahí y las llaves se cierran, él comienza a correr por todos los pasillos desde el 3er piso, bajando las escaleras, intentando llegar a la puerta, y justo cuando llega a las últimas escaleras que dan al 1er piso, ahí ve una manta negra que pasa justo enfrente de ellas. Nelson se regresa, va y se encierra en su cuarto, pone música con un radio que le habían dado sus papás y él está ahí cantando en voz alta, pero al mismo tiempo tapándose los oídos, intentando como bloquearse, intentando que nada que estuviera en esa casa lo molestara. 1 hora y media después, su mamá le va a estar tocando la puerta
y va a abrir la puerta a la fuerza, muy enojada, y lo va a regañar. Y desde entonces, él le pide a su mamá que le prometa que nunca lo va a dejar solo en la casa. Comienza a contarle las cosas. Y este señor, porque lo cuenta ya de adulto a nuestro familiar nocturno, dice que fue un momento muy fuerte para él, porque cuando le contó las cosas a su mamá, él sentía mucha rabia, mucho miedo y mucha vergüenza. Se sentía como un niño tonto contando estas tonterías. Pero las reacciones de su mamá no eran normales. Su mamá se empezó a poner pálida, lo abrazó, le dijo: ay, mi niño, te dejé muy solo, ay, mi niño, sí, no te voy a volver a dejar. Y eso era muy extraño, porque aunque la mamá era sobreprotectora, no era tanto. Cuando Nelson terminó de sollozar, terminó de sacar todo lo que traía dentro y vio esas reacciones y lo masticó, fue cuando tuvo la oportunidad de preguntarle a su mamá: tú también has visto algo, ¿verdad? Y su mamá le cruzaron todos los colores del arco iris por la cara. La señora no sabía ni dónde esconderse. No le quería contar nada porque ni ella misma creía lo que le había sucedido. Pero después de un ratito, después de que ella lo sopesó, nada más le dijo sí. Y después de eso, un silencio de casi 2 días. No había muchas pláticas, la señora estaba cerca de él. Nelson intentaba platicar con ella. Ella le decía que le diera su espacio, que en algún momento le contaría. Y 2 días después, le contó una de las cosas más horribles que le han contado a él en su vida. Su mamá, el día de la mudanza, el día que están llevando las cajas, después de que escucha el golpe de su hijo y va a ver cómo está, y se mete a la casa por las cajas, se llevó el susto de su vida. Cuando ella está a punto de entrar en la casa y está a punto de abrir la puerta, ve a una mujer que tiene como un tipo de velo negro, una ropa negra que llega prácticamente hasta el piso, y tiene un rostro muy molesto, muy molesto. Esta mujer se ve de cerca entre los 40 y tantos, inicios de los 50, pero el color de la piel es tan pálida, que ella sabe que no está viva. El rostro mostraba mucho enojo, mucho enojo. Ella vio a esa mujer, se asustó, no gritó, fue como un grito ahogado, da 2 pasos hacia atrás y de repente, en un parpadeo, la mujer no desaparece, da media vuelta y en lugar de caminar, va como deslizándose en el pasillo hasta meterse en el cuarto del fondo. Ella no le quiere contar nada a nadie, le da mucha vergüenza y los siguientes días le pasan cosas muy extrañas. Te digo días, pero son cerca de 3 meses los que pasaron estos sucesos y no sé exactamente en qué orden. Un día ella se está bañando y cuando se está bañando está en un momento de meditación importante porque no le ha contado a Nelson, pero ha tenido muchos problemas con su esposo. Se ve muy distraído, se ve muy molesto, se ve con una actitud distinta. No es el marido que ella conoce, no es la persona con la que ella se casó. Está como explosivo, no tiene paciencia y cualquier cosita que pase es una excusa perfecta para gritar y ponerse mal. Ha tenido que callarle la boca porque el niño está cerca, no debe de hablarle así, o no le debe faltar al respeto y este hombre es una furia. Está meditando en el baño, ¿qué es lo que va a pasar? Si él sigue así, yo no puedo seguir aquí, yo no voy a permitir eso, pero mi hijo, yo no quiero que viva con una familia con padres separados y cosas de este tipo. Y está pensando eso cuando, llevando sus manos a la cabeza para ponerse el champú y seguir con la limpieza del cuerpo, tiene toda la cara cubierta de espuma y de repente se cierran las llaves de agua. El problema es que ella escucha el rechinido de las llaves cuando se empiezan a cerrar. Y en el momento en el que quiere acercar la mano a las llaves, siente una mano que está agarrando una de ellas. No se atreve ni siquiera a abrir los ojos. Toma la toalla, se la pone en la cabeza, se va limpiando, va y abre la puerta pegada a la pared. Ella sale del baño, va corriendo a su habitación, nada más lleva la toalla en la cabeza y es hasta ahí que está en su habitación tan asustada que después de respirar 2 o 3 veces se da cuenta que no lleva una sola prenda encima y que qué bueno que no había nadie en ninguno de esos pasillos. Estaba ella ahí, en la habitación, pensando que qué demonios acababa de pasar, que si era parte de su imaginación, y recuerda una y otra vez las sensaciones. Lo que tocó fue una mano, un dedo gordo, un dedo índice, y casi la punta del anular. Y la sensación era de una piel como arrugada, fría, y en el momento en el que salió del baño, justo antes de cerrar la puerta, ella volteó para adentro y no vio nada. Eso es extraño, eso no debería de pasar. Le contó estas 2 anécdotas a Nelson. Nelson estaba muy impactado porque cuando su mamá contaba esto le temblaba el cuerpo entero. No era algo para ella fácil de digerir. Yo te lo cuento muy tranquilo. La señora prácticamente estaba hecho un manojo de nervios. Nelson quiere hablar con su papá. Digamos que se envalentona y quiere defender a su mamá. Su mamá siempre lo ha defendido, ahora lo tiene que defender a ella. Y cuando llega y le dice: papá, hay algo extraño en la casa, el señor se pone como una furia.
Empieza a decirle que no quiere un niño cobarde, que no quiere más problemas, que no le esté diciendo tonterías, que no invente cosas, que es igual a su madre, y se pone como un loco. Y es ahí cuando Nelson, viéndolo con los ojos abiertos, como nunca los había abierto, sorprendido, le hace esta pregunta, lo que hace que su papá se desarme. Papá, ¿qué te pasa? Te veo muy mal. Apenas dice eso y el papá rompe en llanto y le empieza a decir, no sé, me siento muy confundido, no sé. Y Nelson, mientras el señor está diciendo eso, ve que justo detrás de su hombro derecho comienza a asomarse el rostro de algo que tiene la piel muy blanca y está cubierto en un manto negro. Nelson le agarra las manos al papá, se tira al piso para ya no ver esa cosa de espanto y le dice, papá, por favor, vámonos de la casa ya, aquí hay algo. Y el señor primero le sigue el juego, al día siguiente está otra vez hecho una furia. La mamá de Nelson 2 semanas después toma la decisión. Dejan a su esposo. Se va con Nelson. El señor ni siquiera les pone como que un alto, no intenta hacer que cambien de opinión, nada de eso. Estaba fúrico, estaba estresadísimo, molesto, harto. Y ella, intentando que entrara en razón, comienza a hablarle de una forma tranquila, calmada, y empieza a utilizar un lenguaje no verbal con las manos hacia el frente, las palmas abiertas y moviendo las manos hacia abajo como para decirle inconscientemente, cálmate, tranquilo, no te voy a atacar, aquí estás bien. Y otra vez el señor se rompe y le dice, por favor, ayúdame, no tengo control de mí. Y después de eso, otra vez una furia. Van a ser casi 6 meses de que el señor pierde su trabajo, vive como un loco en la casa. Lo han visto vecinos sin ropa estando por ahí con las ventanas abiertas. La casa desprende un aroma tremendamente asqueroso. Pero pasan esos 6 meses que te digo para que la mamá, en compañía de la familia de este hombre, del papá de Nelson, vayan ahí, hagan una intervención y termine el señor en un hospital psiquiátrico cerca de 7 meses. En ese hospital, por más cosas que le están haciendo, no funciona, hasta que en una ocasión la mamá pide la intervención de un sacerdote. Ese sacerdote tenía cierta fama de exorcista, empieza a hacer unas oraciones y las cosas simplemente, pasando los días, empiezan a calmar. Cuando el sacerdote va y visita la casa de esta mujer, el sacerdote entra, hace una oración y empiezan a aparecer unos hedores asquerosos, algo muchísimo peor de lo que estaba ahí, junto con 2 cositas. La aparición de insectos en cantidades que no hacían ningún sentido y lo otro, pequeños murmullos que andaban por toda la casa. ¿Qué era exactamente lo que vivía en ese lugar? ¿O lo que vivía en ese lugar se molestó por las remodelaciones? La familia de Nelson nunca lo supo, porque una vez después de que el padre hizo esas oraciones en la casa y el lugar estuvo tranquilo, en la primera oportunidad se deshicieron de ese lugar y se fueron a vivir a un lugar distinto, mucho más pequeño, pero en el que ya pudieron regresar a tener una familia normal. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de terminar, permíteme preguntarte una cosa que para mí es muy importante y me encantaría saber. Quiero que me digas, si recuerdas, ¿cuál fue la historia por la que conociste? Hablemos de lo que no existe. Así es que, por favor, si recuerdas cuál fue esa historia, déjamelo aquí en los comentarios, en YouTube o en Spotify. Y recuerde, toda la familia nocturna que nos escucha en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas, porque vamos por el 2026, vamos por el 1,000,000 de suscriptores. Y para que logremos eso, por favor, apóyanos y compártele estos videos a 3 personas. 3 personas las que quieras, que creas que se pueden convertir a ser miembros de la familia nocturna. Una vez dicho esto, mi familia nocturna, estamos trabajando en esa sorpresota que les va a encantar. Pero de aquí hasta que nos veamos en el jueves, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye.